Bueno, pasando a otras noticias y previo a entrar también previo a entrar a la entrevista con Arnoldo Cuellar, director de PopLab, vamos a pasar este video que circuló, evidentemente, a todas luces es un video pues promocionado por Carlos Amarripa, eh, y pues vaya manera de hacerse una publicidad. ¿Recuerdan ustedes esos videos que le pasamos del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez? Esta megalomanía, estas formas que tienen algunos funcionarios de, pues, primero yo, después yo, a lo último yo, estos que conjugan el verbo amar como lo hacía Susanita la de Mafalda: yo me amo, tú me amas, él me ama, nosotros me amamos. Pues bueno, pues algo así. Vamos a ver esta pincelada, una chulada de video de Carlos Amarripa, el ex fiscal de Guanajuato, y regresamos con Arnoldo Cuellar. Hay momentos en la vida que te definen para siempre. Carlos Amarripa creció en el barrio de San Juan Bosco, en León, un lugar donde las oportunidades eran escasas, pero su ambición era ilimitada. Desde pequeño entendió que cambiar su destino requería una lucha constante, enfrentando no solo las adversidades externas, sino también sus propias circunstancias. Sus padres le inculcaron una lección invaluable. El único camino era la cultura del esfuerzo y el estudio. Con ese principio como guía, Carlos se propuso superarse. Con esfuerzo y determinación, logró llegar a la universidad. No fue sencillo. Cada paso que daba lo hacía con valentía, y su perseverancia lo convirtió en el mejor de su clase. Carlos nunca se rindió ni perdió de vista su objetivo. Después de la universidad, estudió varias maestrías y alcanzó el nivel de doctorante. Además, se formó en diplomados, cursos especializados y llegó al FBI, donde aprendió de los mejores en investigación criminal. El joven que alguna vez sirvió cafés, ahora se encontraba en las salas más seguras del mundo, aprendiendo técnicas y tácticas que lo llevarían a convertirse en un líder en la Procuración de Justicia. Inició su carrera en la Procuración de Justicia en 1994, desde las bases, como oficial ministerial, secretario. Poco a poco, ascendió a delegado del Ministerio Público, agente del Ministerio Público, jefe de zona, director de averiguaciones previas, coordinador general de la Policía Ministerial, subprocurador de investigaciones especializadas. Cada nuevo puesto traía consigo mayores responsabilidades y retos, pero también fortalecía su carácter y reafirmaba su compromiso. El 24 de febrero de 2009, llegó el momento que cambiaría su vida. Fue designado Procurador General de Justicia y ratificado por el Congreso el 12 de marzo del mismo año. El 20 de febrero de 2019, rindió protesta como fiscal general del estado de Guanajuato. El niño que creció en un barrio humilde, ahora lideraba la Procuración de Justicia de todo un estado. Bajo su liderazgo, Carlos impulsó cambios trascendentales. Creó el modelo de investigación criminal, revolucionando la investigación en Guanajuato. Implementó los módulos de atención primaria, acercó la justicia a la gente y estableció fiscalías especializadas, garantizando un enfoque preciso y efectivo en áreas sensibles como la tortura, la corrupción y los delitos electorales. Su visión no se detuvo ahí. Creó la Agencia de Investigación Criminal, un sistema de investigación único. Desarrolló el Centro Estatal de Personas Desaparecidas y puso en marcha las unidades móviles de investigación, llevando la justicia a cada rincón. Implementó el sistema procesal penal acusatorio, reconocido por años como el más avanzado en el país. Con un enfoque innovador, lanzó Procurap para facilitar las denuncias desde cualquier lugar y adoptó la inteligencia artificial para optimizar procesos y hacer la justicia más eficiente. Gracias a sus resultados, la Fiscalía de Guanajuato se convirtió en uno de los principales socios beneficiarios del programa Entendimiento Bicentenario,
obteniendo capacitaciones, equipamiento, binomios y herramientas avanzadas. Hoy, Carlos Samarripa deja su cargo, ajeno a su voluntad, pero con la certeza de haber formado un equipo sólido con las mejores mujeres y hombres para procurar justicia. Este no es el fin de su historia. Carlos Samarripa sigue adelante, siempre empujando los límites, siempre buscando formas de mejorar, de innovar, de hacer que la justicia sea algo más que un ideal, algo real, algo que se pueda sentir, que se pueda ver, que llegue a todos. Porque la justicia para Carlos no es un destino, es un camino, y ese camino aún continúa. Pues mire, usted no va a negar que es un video conmovedor. No le habíamos querido decir, pero es Pop Lab Productions, este video. No, no, Este, no digas eso en esta época de fake news, porque fue Arnoldo Cuellar, director de Pop Lab, este brillante medio de comunicación que buenos días. afortunadamente tenemos en el Gracias. país. Arnoldo, muy buenos días y feliz 2025. Igualmente, Ernesto, que sea un buen año para Momentum, para la información de calidad en México, muchos colegas que le siguen trabajando y batallando en eso, y bueno, para las audiencias que siguen buscando espacios como estos, ¿no? Así es, Arnoldo, pues muchas gracias. Y bueno, le decía yo a Arnoldo, pues con este video que, pues vaya que se cimbró de muchas maneras, le decía a Arnoldo que pues le amaneció el 2025 como Dios, de pronto lo empecé a ver en todos lados, abordando el tema, pero bueno, ya dejando un poco el chascarrillo, mi querido Arnoldo. ¿Qué decir de este video? ¿Qué mensaje es el que están leyendo ustedes en PopLab? Porque cada quien tendrá su lectura a propósito de este video, pero pues sí, hay frases, hay contenidos que mandan mensajes duros. ¿Qué decir al respecto? En primerísimo lugar, que pese a que surge como un video sin patrocinador, sin nadie que se haga cargo de responsabilizarse de su autoría, es evidente que se realizó, se produjo con imágenes a las que solo tiene acceso el propio fiscal Carlos Amarripa. O sea, las imágenes del interior de su despacho, donde tiene esta colección de soldaditos, no sé si son de plomo o de qué, pero hay emblemáticos de diversas guerras de la historia. Los videos donde él da discursos, tanto en Estados Unidos como en México, solo son de su archivo personal. Entonces, este video, independientemente de quién lo haya producido, es interesante indagar si se produjo con recursos públicos de la Fiscalía del Estado, porque es promoción personal, ¿no? Y cometerían un delito. Si lo pagó de su bolsa, bueno, pues ahí sería otra cosa, pero de cualquier manera queda clarísimo que es algo que tuvo su plena anuencia. Y entonces, partiendo de esto, nos deja claro qué clase de personaje tuvimos al frente de la Procuración de Justicia en Guanajuato durante, pues, 3 lustros. Nada más, se dice fácil, pero hay jóvenes que ahora están ingresando a preparatoria que estaban haciendo cuando Samarripa tomaba posesión de la Procuraduría en 2009, ¿no? Eh, entonces, vemos un personaje megalómano, un personaje que subordina la responsabilidad pública que tenía a su imagen personal, que todo lo hace girar en torno a su figura, a su imagen, a su voluntad. Y esto es totalmente, pues, lesivo de las instituciones democráticas. Tenemos a un personaje ahí, pues, hasta enfermo, digo, algún psicólogo podría diagnosticarlo mejor de esta megalomanía y mitomanía, ¿no? Al final del video dice que su compromiso es llevarle la justicia a la gente. Tuvo 16 años para demostrarlo. No es cualquier cosa. Y no lo hizo. En Guanajuato la impresión generalizada es que esta fiscalía aumentó los niveles de inseguridad, hizo que en Guanajuato la paz de manera dramática y radical. Tenemos pues bueno, estas cifras que todo el mundo conoce y que nos hacen que en todas partes volteen a ver a Guanajuato como diciendo, ¿qué les pasó, no? Con la cantidad de masacres y de homicidios que tenemos, todos en buena medida alimentados por la impunidad, o sea, por la inacción de la dependencia que debería dedicarse a atender estos temas. Hoy, con más de 3.000 asesinatos al año,
pues resulta imposible que una oficina, por más que la megalomanía de Samarripa la haya llevado a niveles, pues como se muestra en el video, pueda atenderlo. Incluso en tiempo de los ministerios públicos es imposible, pero esto no empezó así. En 2015, en 2014, en 2016, cuando empezó a crecer el número de homicidios violentos, era manejable. Y la fiscalía decidió no atender eso, decidió hacerse la vista gorda, decidió no meterse a las causas de lo que estaba provocando esto, a la presencia de grupos del crimen organizado. En cambio, sí utilizaron la emergencia que empezó a vivir Guanajuato para hacer grandes negocios, como la compra de estos enormes proyectos de videovigilancia y de seguridad con compañías privadas, que a lo único que condujeron fue a un gasto fenomenal, sin duda no exento de corrupción, de manejos corruptos, en asignaciones opacas y que no sirvieron absolutamente para nada, porque año tras año se incrementó la violencia hasta llegar a los niveles que vimos pues, en 2020 como un gran pico y que a pesar de que han descendido, no regresan a los niveles que teníamos antes de la llegada de Carlos Amarripa. Por supuesto, está lejanísimo eso. Seguimos siendo un estado muy violento. Ahora, nomás para terminar esta parte, me parece un desacato político fundamental que Samarripa, después de haber logrado retirarse bajo sus condiciones y en circunstancias de mucho privilegio para él y para su equipo cercano y para su propia familia, todavía lanza este reto de que se va contra su voluntad. Eso es falso. Ciertamente Livia García, la gobernadora de Guanajuato, que desde que surgió como candidata planteó la no continuidad de Samarripa, tomó la decisión de hacer abortar pues el mandato de 9 años que tenía constitucionalmente, que le había dejado el Congreso en 2019, pero lo hizo con su voluntad. La prueba de ello es cómo negoció y logró su pensión de lujo de 144,000 pesos mensuales, la colocación de todos sus incondicionales también, bueno, algunos seguirán con él también jubilados de manera extraordinaria, pero la colocación de su esposa y de otros cercanos a él en puestos también relevantes, puestos de magistrados en el Poder Judicial y en el Tribunal Administrativo. Entonces, ¿cómo es posible que lo haya hecho contra su voluntad si le sacó provecho a la negociación? Esto es falso, ¿no? Entonces está mintiendo en el video, mandando un mensaje de rebeldía política muy a destiempo, porque lo hace el día justo que ya no es fiscal. Eh, no me habla más que de esa megalomanía. No creo que haya ningún plan político detrás de esto. Ya, gracias Arnoldo. Déjame te planteo entonces el escenario o te hago las preguntas en este sentido. Tenemos una nueva gobernadora, tenemos una nueva fiscal interina, que no sé cuánto va a durar el interinato, ya me platicarás. Esta Sucea Anastasia, Suce Anastasia Sucea Anastasia, Hernández. y que entiendo que era la fiscal especializada en materia de derechos humanos. Pero entonces, en el papel de Sucea Anastasia y la gobernadora, yo te preguntaría, ¿quién manda en Guanajuato actualmente, pensando en que también hay otras instancias de seguridad nacional, en este caso Ejército y Guardia Nacional? ¿Qué decía al respecto, Arnoldo? Mira, el interinato me imagino que será muy corto. El Congreso ya anunció ayer el inicio del proceso para la designación del fiscal, quien relevará a Samarripa, el fiscal que tendrá un mandato, esta vez nada más de 7 años, no de 9, y con mecanismos que permitirán, que facilitarán la posibilidad de que se le pida la renuncia o se le cese si no cumple objetivos que se le planteen, lo cual era muy complicado en el anterior esquema legal del que gozó Samarripa, ¿no? Que Mm, solamente por faltas graves calificadas por el Congreso, un Congreso panista que lo único que hacía era aplaudirle, pues eso no iba a pasar nunca, ni pasó nunca, ¿no? Entonces, la gobernadora que tomó esta decisión de separar de su cargo a Samarripa, él concluía en 2028, hubiera cubierto 4 años más, pues prácticamente 2/3 partes del sexenio de Livia García. Es una decisión política importante. Ahora es la mitad, quizás menos de la mitad de la solución de este enredo político, no del problema de la inseguridad, que es otra cosa. Viene el tema de elegir un perfil, ¿no? ¿Qué tendría que tener ese perfil? Digo, en primer lugar, tiene que lograr un consenso de las fuerzas políticas locales
El panismo no tiene problema, el panismo trabajará con lo que la gobernadora le diga, no hay ningún tipo de separación de poderes, aunque hay algunas corrientes ya dentro del panismo que muestran algo de resistencias, son incipientes, ¿no? Yo creo que estarán disciplinados a lo que se plantee desde Palacio de Gobierno. El tema es Morena, algunos aliados de Morena, que debilitarían mucho a un fiscal si no surge por un proceso que es o bien por unanimidad o bien por un consenso muy amplio. Es lo deseable. Morena, pues constituida por diversas tribus, algunos más proclives a la negociación con el PAN, otros más radicales, solo podrían ser disciplinados y unificados si llega desde la Ciudad de México, desde la dirigencia nacional de Morena, una línea clara. Y creo que esto solo se podrá lograr si Lidia Denis García estableció un puente de comunicación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el perfil que se busca tiene estos consensos, estos respaldos. Quizás no sea, puede que no tengamos el perfil ideal en materia de eh, un, un fiscal muy equipado jurídicamente y para perseguir al delito, pero al menos tendría que tener el respaldo de todas estas fuerzas políticas. El fiscal es un político. Digo, Samarripa derivó a la política. Era un policía político, ¿no? Más que un abogado. Yo creo que un fiscal que tenga esta capacidad de generar consensos, que logre establecer un trabajo coordinado con otras instancias, el gobierno federal, pero también los propios municipios, aunque la tarea de persecución del delito es muy específica, ocurre después de que se cometen los delitos, de cualquier manera, la autonomía de la fiscalía lo ha convertido pues en un liderazgo muy fuerte en torno a este tema de la reconstrucción de la paz, ¿no? Están las tareas de los grupos de colectivas, de la sociedad civil que están en defensa de víctimas, en búsqueda de desaparecidos, etcétera, que también tendría que tener un espacio de interlocución con él. Entonces, esa es una vía. ¿Qué sería lo malo, el escenario menos deseable? Que Morena se oponga, que no haya esa negociación, que se quiera mantener un perfil vinculado a los intereses políticos del PAN y que entonces la gobernadora, en base a un mecanismo de la ley, designe al fiscal unilateralmente una vez que se agote la posibilidad de diálogo en el Congreso. Lo prevé la ley. Si el Congreso no logra consensos, ella puede designar a alguien. Sería un fiscal muy débil que no solo tendría encima la pesada herencia que le deja Samarripa, que incluye no solo el rezago, sino también el aparato mismo. El aparato está construido, como lo muestra el video, en torno a la figura de Samarripa, en torno a una persona. O sea, desmontar ese equipo, no de lealtades, sino de complicidades, será la primera tarea del nuevo fiscal en uno o en otro caso. Si tiene consensos políticos, tendrá mejores herramientas. Si llega cuestionado y con estas limitaciones de verse con un perfil demasiado partidista, sin la capacidad de establecer puentes con instancias del gobierno federal, pues le auguro una vida muy corta a ese fiscal. En sí estamos entrando en una zona de turbulencia. O sea, Samarripa duró 16 años ahí, no hizo las cosas bien, pero no dejaba de ser una figura fuerte. Quien lo releve, incluso teniendo las mejores intenciones y esforzándose, puede tener una vida muy corta por esta exacerbación que se vive en el Estado. O sea, si ya se pudo retirar a Samarripa del cargo, ¿qué les dura a cualquier otro que no haga las cosas bien o que no se gane su permanencia con resultados, ¿no? Ya, te preguntaría para ir cerrando, Arnoldo, ¿cómo entonces estás percibiendo a la nueva gobernadora de Guanajuato? Voluntariosa, Fuerte, débil, como no, bueno, la hábil. fortaleza no depende tanto de la voluntad, depende de la construcción, de alianzas, de consensos y de ir ganando espacios, ¿no? Vivimos hoy una política pues muy fluida, muy líquida, se podría decir, ¿no? Yo la veo voluntariosa, con ganas de hacer cosas, con un equipo débil, lo cual también implica que su voluntad a veces se queda en el camino porque no hay operadores, ¿no? Tomó una decisión valiente, sí, porque sacar a Samarripa del escenario no es solo en lo que se ve en sí, también es la ruptura de alianzas con fuerzas del PAN profundas, ¿no?
Yo creo que Samarripa estuvo al servicio de factores de poder dentro del panismo, no necesariamente los militantes de a pie, empresarios, el clero, que tenía esas vinculaciones, ¿no? Y ahí también se romperán vías de comunicación que la gobernadora tendrá que restablecer. Ya trae, por ejemplo, ahorita un conflicto muy serio con el sector empresarial por la desaparición de ese famoso fideicomiso de obras filantrópicas que se llama el FIDESEC, unas siglas ahí muy raras, pues. Pero, por ejemplo, los consejos coordinadores empresariales de Celaya y de León le van ganando dos amparos, ya lograron suspensiones definitivas a la decisión de desaparecer este fideicomiso. O sea, hay una fractura con el sector empresarial que ha sido un aliado incondicional del PAN, o quizás el PAN ha sido un aliado incondicional de los empresarios de Guanajuato, ¿no? Entonces no le vienen bien seguir rompiendo estas alianzas y mantener incentivar otros rompimientos, ¿no? Entonces vive un momento delicado. Yo creo que aparte de esa voluntad que tiene de querer hacer las cosas, tiene que empezar también a reflexionar sobre qué es lo que sí puede hacer, qué puede hacer con ese equipo del que se rodeó, muchos de ellos muy inexpertos, y bueno, pues cómo también mantiene una relación distinta con el gobierno federal. Hay que recordar que venimos de un conflicto abierto entre el anterior gobernador y Andrés Manuel López Obrador, porque también requiere mucho del apoyo federal en términos económicos, pero también en términos institucionales. Ya, pues vaya desafío. Arnoldo, ya nos queda prácticamente nada, pero nada más te preguntaría, ¿cómo estás sintiendo las políticas que está implementando el gobierno de Claudia Sheinbaum hacia Guanajuato en materia de seguridad a propósito del papel que está teniendo Omar García Harfuch? Todavía no notamos ninguna diferencia. Yo creo que los tiene concentrados el tema Sinaloa. Mm. Discursivamente hay buena voluntad, se ha mostrado, ¿no? Y la gobernadora ha estado en diálogo con la presidenta, al menos en una ocasión en la mesa de seguridad. Eh, yo creo que hay apertura si aquí en Guanajuato también se muestra la disposición a caminar juntos, si se deponen ciertas diferencias ideológicas. Hay que recordar que Guanajuato fue el único estado que interpuso una controversia constitucional por la reforma judicial, que entiendo que sigue viva. Lo hizo el anterior gobernador, Diego Sinúa Rodríguez, una hora antes de terminar su mandato, en septiembre del año pasado. Eso entiendo que generó mucha molestia en el gobierno federal. Sinue lo hizo un poco bajo el influjo de Marco Cortés, además de forma muy irresponsable, porque en realidad le dejó el problema a su sucesora. Él lo hizo y se fue a vivir a Houston eh, a un desarrollo de lujo que se llama Woodlands, donde empresarios y bueno, y personajes de no muy claros orígenes, su fortuna, están viviendo en una comunidad que se ha mexicanizado mucho, ¿no? Y donde no hay problemas con la migración, porque son personajes que van con recursos. Entonces, Libia tiene que recomponer esas cuestiones de tensión que le dejó Sinue. Creo que si lo hace, aunque moleste también a sectores del panismo, puede lograr un mejor provecho en su relación con el gobierno federal. Al final de cuentas, tiene más que ganar el gobierno panista de Livia Denis García que el gobierno federal, que muy bien podría seguir en la misma actitud si no ve esas señales del aislamiento en el que se tuvo a Guanajuato en el sexenio pasado, y que además al final del día no les dio malos resultados electorales. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador perdió la elección del 18, pero Claudia ganó la del 24 en Guanajuato. Sí, increíble. Eso apenas si se podía creer, pero bueno, pues son las pinceladas, las primeras pinceladas que está usted escuchando de Arnoldo Cuellar, que arrancó el año a todo pulmón y le robamos tiempo de sus vacaciones. Así que bueno, pues que por lo menos las pueda cerrar el fin de semana y ya el siguiente lunes entremos ya dentro de la normalidad. Arnoldo Cuellar, te mandamos a ti y a todo el glorioso equipo de PopLab un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto. Siempre muy reconocidos del espacio que nos brindan ustedes para traer estos temas acá de la provincia guanajuatense. Saludos y un abrazo a todos. Un placer, hasta pronto, hasta pronto.